Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en Immanuel Kant y su fascinante crítica del juicio. Una obra clave, sin duda. Sí, vamos a usar fragmentos del texto mismo para entender por qué Kant, después de explicarnos cómo conocemos y cómo debemos actuar, sintió que faltaba algo. Una tercera gran crítica. Exacto. ¿Qué es este juicio exactamente? ¿Y qué buscaba resolver con él? Es la gran pregunta, ¿no? Kant ya había trazado como dos reinos, digamos. Por un lado, el de la naturaleza, con sus leyes necesarias, lo que vemos en la crítica de la razón pura. El mundo de la ciencia, de las causas y efectos. Eso mismo. Y por otro lado, el reino de la libertad, el de la moral, de nuestras acciones, lo que abordó en la crítica de la razón práctica. ¿Ok? 2. ¿Cómo se relaciona un mundo determinado, causal, con un sujeto que actúa libremente, moralmente? Ahí hay un puente. Claro, suenan como cosas muy distintas. Unos son hechos, el otro son deberes. Y el juicio sería esa pieza que faltaba. Precisamente. Kant identificó una facultad específica, la facultad de juzgar, Urteilskraft en alemán. Urteilskraft. Y la ve como la mediadora. Y ojo, no se trata solo de decir, esto es una silla, o aplicar una categoría simple. Es algo más sutil, algo que conecta nuestra forma de conocer con nuestra capacidad de sentir y de actuar. Entiendo. Una facultad mediadora, entonces. ¿Y funciona siempre igual? ¿O hay tipos? Buena pregunta. Ahí Kant hace una distinción que es crucial. Por un lado, tenemos lo que llama el juicio determinante. Determinante. Este es, digamos, el más directo. Tenemos una regla universal, una ley general. Pensemos en una ley física o una categoría del entendimiento. Ajá. Y lo que hacemos es aplicar esa regla a un caso particular, para conocerlo. Es el proceso de subsumir lo particular bajo lo universal ya conocido. Decimos, todos los metales se dilatan con el calor. Esto es metal, por lo tanto... Esto se dilatará con el calor. Claro, es el juicio típico de la ciencia, ¿no? Aplicar la ley conocida. Exactamente. Es aplicar reglas para conocer objetos. Vale, eso me cierra. Pero a ver, ¿qué pasa con esas experiencias donde no parece que estemos aplicando una regla ya hecha? Pienso en, no sé, la belleza de una flor, o la sensación ante una montaña imponente, o la organización increíble de un ser vivo. Justo ahí. Esos son los casos. Ahí no parece haber una ley científica clara que uno simplemente aplique. Exacto. Para esas situaciones, Kant introduce el juicio reflexionante. Y acá, la dirección es la inversa. Inversa, ¿cómo? Nos encontramos con algo particular. Esa flor única, esa sinfonía que nos conmueve, ese organismo tan complejo. Y no tenemos una ley universal ya dada por el entendimiento para clasificarlo o explicarlo del todo. Ok, no hay regla predefinida. Entonces, en lugar de aplicar una regla, el juicio reflexionante lo que hace es buscar un principio, una unidad, un sentido, un posible universal a partir de esa experiencia particular que tenemos delante. O sea, no es tanto esto es X porque sigue la ley Y, sino más bien esto particular me hace reflexionar y buscarle un orden, un significado que no tenía antes. Suena más exploratorio, ¿no? Totalmente, es reflexivo. Pero claro, ¿cómo empieza esa búsqueda? Si no hay una regla fija que guía al juicio, necesita un principio que lo oriente. Claro que lo guía. Bueno, Kant postula que este juicio opera bajo un principio a priori propio, el principio de la finalidad. Zweckmäßigkeit, dice él. La finalidad de la naturaleza para nuestra facultad de conocer. Un momento. Finalidad. ¿Como que la naturaleza tiene propósitos, objetivos? Eso. Suena un poco raro si pensamos en la ciencia moderna de causas y efectos. Ahí está la clave. Es una sutileza importante. Kant no está diciendo que podamos demostrar científicamente que la naturaleza tiene fines objetivos, como si tuviera un plan. Ah, bien. Lo que dice es que, para que nosotros podamos siquiera buscar orden, unidad, belleza, sentido en la diversidad del mundo empírico, necesitamos juzgar como si la naturaleza estuviera organizada con una finalidad que nuestras facultades pudieran captar. Entiendo. Es un como si.
No afirmamos la naturaleza tiene este propósito, sino que, para poder pensarla, para encontrarle sentido, la miramos como si lo tuviera. Es una guía para nuestra reflexión. Exacto. Es un principio subjetivo necesario para nosotros para poder investigar y apreciar el mundo, no una propiedad demostrable de las cosas en sí mismas. Ok. Y esta idea de finalidad, como si, es lo que finalmente conecta los dos mundos, naturaleza y libertad. Actúa como el concepto mediador fundamental. Y esta finalidad la experimentamos, según Kant, de dos maneras principales. A ver, Primero, en el juicio estético, cuando sentimos placer ante lo bello o ese asombro ante lo sublime. Ahí percibimos como una armonía inesperada entre la forma que vemos en la naturaleza y nuestras propias facultades de conocer y sentir. Como si la naturaleza estuviera hecha para ser apreciada por nosotros. Todo. Claro, como el ojo está hecho para ver. Exacto. De nuevo, no es que probemos ese fin, pero pensamos en el organismo como si estuviera diseñado con un fin. En ambos casos, estético y teleológico, la naturaleza parece Resonar con nuestras capacidades, incluso con nuestras ideas morales de propósito y libertad. Entonces, sugiere que el mundo natural no es completamente ajeno, no es solo un mecanismo ciego, sino que tiene puntos de contacto con nuestra vida como seres que pensamos, sentimos y actuamos libremente. Eso es. Facilita esa transición, ese paso entre entender el mundo como un sistema de causas y vivir en él como agentes libres con fines morales. Vaya, entonces, la crítica del juicio nos abre una puerta a entender nuestra experiencia de una forma mucho más rica, ¿no? No solo conocemos hechos científicos o seguimos normas morales. Sino que también buscamos activamente sentido, encontramos belleza, percibimos un orden, aunque sea desde nuestra perspectiva, desde ese como sí. Es el intento de Kant por unificar la totalidad de la experiencia humana, mostrando que nuestra relación con el mundo es más compleja, más profunda de lo que a veces pensamos. Sí, el juicio, especialmente el reflexionante, nos permite encontrar conexión y significado allí donde, quizás, el entendimiento puro o la razón práctica por sí solos no llegaban del todo. Nos deja pensando, ¿no? Si esta finalidad no es algo que demostramos en la naturaleza, sino un principio que necesitamos para reflexionar sobre ella, ¿qué nos dice eso sobre la relación entre nuestra propia mente y el universo que habitamos? Una pregunta para seguir explorando.